Organización por la invitación. Efectivamente, yo soy de Paraguay y aquí tenemos a la lengua guaraní como lengua oficial junto al castellano. Tenemos dos lenguas oficiales, eso está reconocido por la Constitución Nacional que está vigente, que es del año 1992. Ya antes de esa constitución, en la constitución del año 1967, que es la anterior, el guaraní había logrado su rango universitario, pero como lengua nacional, no como lengua oficial. Por más que la presentación del pedido en aquella convención de 1967 ya se había hecho para que se declara el guaraní como idioma oficial. Sin embargo, la convención, los convencionales resolvieron declarar al guaraní lengua nacional junto al castellano y de uso oficial al español o castellano. Pasó el tiempo, muchas instituciones nos dedicamos a la promoción, difusión, a la búsqueda del fortalecimiento del guaraní, sobre todo en el ámbito de la actividad pública, que es donde aquello de la oficialidad del castellano se hacía patente, ¿verdad? Y entonces ese trabajo finalmente concluyó en 1992 cuando a un petitorio de varias instituciones, entre ellas la que yo represento, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, se logró la oficialización, y desde el año 92 el artículo 140 de la Constitución Nacional del Paraguay dice que el castellano o el español y el guaraní son los idiomas oficiales de la República, y que todas las demás lenguas de las llamadas minorías étnicas también conforman el patrimonio lingüístico del Paraguay. Tenemos también un artículo en esa misma Constitución, la del 92, que es el artículo 77, que garantiza a todo ciudadano del Paraguay a recibir educación en su lengua materna inicialmente, y luego acceder a la segunda lengua y, de ser posible, tener el dominio de ambas lenguas. Bueno, eso es para que tengan una referencia. En este mismo momento en Paraguay, de acuerdo a los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, dice que es un dato del año 2020, en el inicio de la pandemia. Dice que el 38,6% de la población del Paraguay es población que habla guaraní, habla y entiende guaraní. 38,6. Somos 8 millones de habitantes. Podemos por un momento convertir en números redondos 38,6 al 40. 8 por 4, 32. 3.200.000 paraguayos se expresan exclusivamente en guaraní. Luego un 30,5-6% se expresa en los dos idiomas. Son personas declaradas bilingües. Y entonces, desde ese punto de vista, nosotros ya, si sumamos los bilingües con los guaraní hablantes, tenemos más del 70% de la población paraguaya que habla guaraní. De los 8 millones, el 1,3%, 1,4% según otros, equivalente a 117.500 personas en el último censo hace 10 años, es población nativa indígena. Y como tenemos hoy día 19 etnias, entonces la cuestión es, me están diciendo acá que hay algunos micrófonos encendidos y pueden apagar allí. Hay todavía unos encendidos, unos cuantos. Bueno, perdón, por favor, ¿podrían apagarse ustedes su micrófono, por favor? Quienes están con el micrófono abierto, gracias. Se escucha muy bien. Bueno, todavía allí creo que está. Hay todavía allí, ahora sí. Bueno, les decía yo que el 117.000 personas son nativos, son indígenas, pertenecen a distintas etnias en el Paraguay. De ellos, la mitad son de habla guaraní, casi 60.000 y un poco más de los nativos son de habla guaraní. Y cuando digo 70% de la población del Paraguay, me refiero a casi 7 millones de habitantes, ya
nos estamos refiriendo a una población no indígena, ya paraguaya mestiza, ¿verdad? La enseñanza del guaraní se dio en el año 1944 por primera vez, dentro de la que hoy es la Universidad Nacional de Asunción, la primera más antigua universidad del Paraguay, creada en 1889 y que está próxima a cumplir su aniversario este 24 de septiembre. En la entonces llamada Escuela Superior de Humanidades, 1944, que en 1948 se convirtió en la actual Facultad de Filosofía, allí en la carrera de Letras se enseñó por primera vez el guaraní, de la mano de uno de los prohombres, de un prócer de la lengua guaraní, que es el doctor, lastimosamente ya fallecido, profesor doctor Reinaldo Julián de Cula Rosa, un admirable, extraordinario estudioso del guaraní, quien no solamente estructuró la gramática, sino que también hizo una intensa labor para, por fin, incorporar la enseñanza del guaraní en el ámbito de la educación. Desde la independencia del Paraguay en 1811 hasta 1944, la enseñanza dentro de las aulas siempre se hizo en español. Y eso siempre fue motivo de mucha discusión de personas como nosotros con respecto a otras que tenían una postura distinta, que solamente propugnaban la enseñanza del castellano y no así del guaraní. Este hecho es el que finalmente se subsanó, por decir de alguna manera, en esta Constitución de 1992, muy reciente. Estamos a 30 años de la promulgación de esta Constitución y prácticamente un poco más, 25 años aproximadamente de la implementación, de la aplicación de la reforma educativa. Y con la reforma educativa en el Paraguay se incorpora la enseñanza del guaraní desde el primer grado hasta el noveno, lo que llamamos acá educación escolar básica. Y luego de allí al primero, segundo y tercer curso de la educación media. Y hoy en las universidades e institutos superiores que son creados por ley de la nación, la enseñanza del guaraní también es un requisito, inclusive para la acreditación de las carreras, para la habilitación y para la acreditación de las carreras. Es decir, con esto les estoy dando la referencia de que prácticamente en todas las carreras universitarias del Paraguay hoy se ha incluido la enseñanza del guaraní. Y eso, haciendo un poco la proyección en el tiempo, como les decía, en 1944 el guaraní es enseñado por Reinaldo de Cula Rosa en la carrera de Letras de la Universidad Nacional de Asunción. Un tiempo después, algunos de sus ex alumnos, entre ellos un destacado director de colegio, del colegio más representativo del Paraguay por mucho tiempo, el Colegio Nacional de la Capital, el doctor Víctor Natalicio Vasconcelos, era el nombre del director y ex alumno de Cula Rosa, lo invita a él a desarrollar las cátedras de guaraní en el Colegio Nacional de la Capital. Y bueno, y a partir de allí, estamos hablando de 1961, y a partir de allí varias otras instituciones, inclusive instituciones castrenses, la Escuela de Arte Escénico, por mencionarles algunas, fueron incorporando la enseñanza del guaraní. En 1963, una institución que ya está un poco retirada de la capital, a unos 12 kilómetros de la ciudad de San Lorenzo, allí funcionaba la Escuela Normal Rural y hubo un pedido para la enseñanza del guaraní, y en ocasión de ese pedido, el Ministerio de Educación y Culto, cuando eso en Paraguay, autorizó la enseñanza del guaraní en una asignatura llamada Otras Actividades. Con el nombre de Otras Actividades, no solamente guaraní, sino que también las instituciones podían optar por el inglés, el francés y también el alemán. Pero fue el espacio abierto para la enseñanza del guaraní. En 1961 se crea una institución que 10 años después comenzó a formar a los profesores de lengua guaraní, el Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay. A partir de 1971 comienza a enseñar y formar profesores de lengua guaraní. Un año después
ahora se cumple este año 50 años de la creación de la licenciatura en lengua guaraní dentro de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Es la primera licenciatura en guaraní en Paraguay, hoy tiene 50 años, probablemente la más antigua inclusive en el mundo, ¿verdad? Y esa carrera empieza a funcionar oficialmente en el año 1973. En 1972 se crea eso por una resolución de la Universidad Nacional de Asunción. Recién en 1987 el gobierno, a través del Ministerio de Educación, establece la enseñanza obligatoria del guaraní en el ciclo básico de entonces. Era el primero, segundo y tercer cursos del nivel medio, que luego tenía un cuarto, quinto y sexto curso para terminar la secundaria. Esa franja de entonces llamada primero, segundo y tercer cursos, hoy corresponde en la nueva malla curricular al séptimo, octavo y noveno grados. Pero ya, repito, hoy la enseñanza se da desde el primer grado hasta el tercer curso de la media, y de allí en los institutos de formación docente, que son instituciones terciarias no universitarias, y también en las instituciones universitarias creadas por ley, el caso de las universidades públicas y privadas y el caso de los institutos superiores públicos y privados. Hoy la incorporación del guaraní se ha dado ya prácticamente en forma general a todas las instituciones. La institución que yo represento es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Es una institución que en este mes de septiembre va a cumplir 37 años. Es una institución privada que se autogestiona, que nunca jamás recibió un solo guaraní, que es la moneda nuestra en Paraguay, un solo guaraní del Estado, ni tampoco ningún tipo de moneda de ningún otro país. Nos hemos autogestionado y en el lapso de 37 años hemos formado a más de 100.000 personas en el conocimiento básico de la lengua guaraní. Un año de estudios. Y aquellos que decidieron proseguir sus estudios por 2 años más, 3 en total, culminaron el curso de profesorado. De las 100.000 personas hoy en Paraguay, formadas gratuitamente para el Estado paraguayo por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, tenemos 30.000 docentes de lengua guaraní, prácticamente todos trabajando en escuelas y colegios. Y en el año 2005 el Parlamento Nacional otorgó al Ateneo el rango universitario, y a partir del 2005 también nos sumamos al Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional, aquella carrera que fue creada en 1972, que ahora está cumpliendo 50 años. Nos sumamos a esa carrera y también formamos licenciados en lengua guaraní. A la fecha de los 30.000 docentes ya formados, los profesores de lengua guaraní con 3 años de estudio, con 1 año más se convierten en licenciados en lengua guaraní, previa elaboración, presentación, defensa y aprobación de una tesina de grado. Y posterior a esa, dentro del Ateneo, a la licenciatura, hoy tenemos una maestría que tiene un requisito de clases de 2 años, más la presentación de una tesis íntegramente en lengua guaraní. La tesis, en este caso de la maestría, tiene que tener más de 100 páginas. Y posterior a la maestría también, reconocida por el Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES, aprobada por ley en virtud de la ley que crea eleva al Ateneo al rango universitario. Hoy tenemos también un curso de doctorado en lengua guaraní. Aproximadamente para la referencia final tenemos nosotros unos 10.000 licenciados, aproximadamente 1.000 magísteres en lengua guaraní y un poco más de 100 doctores en lengua guaraní. Esa es un poco la actualidad del guaraní en el ámbito universitario. Como les decía, está presente en prácticamente hoy todas las universidades públicas y privadas del Paraguay. Es lo que quiero compartir con ustedes y me pongo a disposición para las consultas que quieran formularme. Y de nuevo, agradecerles la atención y agradecerle a la organización por este valioso espacio que me han brindado. Quedo atento a las consultas o a los comentarios que deseen hacer. Muchísimas gracias, doctor. Una información y una exposición muy valorada, porque acá todavía no tenemos esa posibilidad de ser nuestros idiomas originarios como
la par del oficial, ¿no? Bueno, doy lugar a los participantes. No sé quién tendrá alguna pregunta, por favor, para hacerla al doctor Galeano. Sí, muy buenos días, doctor Galeano. Quería hacer una pregunta. Primero, antes de decirle, aquí en Bolivia tenemos 3 regiones geográficas en las que en cada una predomina una lengua originaria. Y bueno, hay una disposición de parte del gobierno de que todo funcionario público debe dominar una lengua de acuerdo a la región donde vive, una lengua originaria, para atender a las personas en su lengua originaria, pero en la realidad no se lleva a cabo. Es decir, sí presentan un certificado de que dominan, pero en realidad en la parte de oralidad no dominan y no se cumple. Por ejemplo, yo he visto una persona del campo en un área andina, o sea, un quechua hablante que estaba tramitando su carnet de identidad, y el policía, el usuario hablaba en quechua, pero el policía le respondía en castellano. Es decir, se ve claramente que no se cumple, ¿no? Entonces, no sé si en su país hay esa misma al funcionario público de hablar en guaraní. Eso quería saber. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la consulta. Bueno, en Paraguay, yo les mencionaba a ustedes que en realidad el idioma de uso mayoritario es el guaraní. Olvidé mencionar que un poco más del 20% se declaró en ocasión de esta encuesta únicamente hispanohablante o hablante del castellano en mayor tiempo. Pasa que al tener una situación de lenguas en contacto, también se produce lo que acá llamamos el yopará. El yopará es la mezcla, muy común en el castellano. Escuché recién la ponencia anterior y aludiendo nada más que a la naturaleza del castellano que también nosotros hablamos acá en Paraguay. Tenemos un castellano bastante particular, ¿verdad? Influenciado por el guaraní. También el guaraní está presente el castellano está también presente en el guaraní. Por ejemplo, muy común que en Paraguay alguien diga venina, andátena, contálena. Na es una expresión cariñosa del guaraní. En guaraní decimos eyuna. Eyu es ven, venga o vení. Eyu. Pero cuando yo le digo eyuna es como decirle vení por favor. Y como esos no tenemos en el castellano, entonces comúnmente le agregamos la terminación guaraní. Decimos vení na, andate na, contale na. Es como decirle, bueno, vení por favor, andate por favor, decirle por favor. He visto acá un saludo a la profesora Susana, un saludo también a ella, con el perdón de esta interrupción en el comentario. Gracias a la profesora Susana también estoy en este encuentro. Así es que gracias, profe. Les decía más, también decimos en Paraguay comúnmente venique, andate, que contale, que. Y la terminación que es también guaraní. En el guaraní la orden cerrada, la que no admite ningún tipo de discusión, es aquella que se da con la terminación que. Cuando yo decía eyu, ven, o vení o venga, al decir eyuna, es vení por favor. Pero si yo digo eyuque, eso ya no es por favor. Eso ya tiene probablemente un castigo por detrás. Ocurre con las criaturas o con otra gente, como una orden que no admite discusión. Pero tenemos otras formas de suavizar y somos capaces de juntar las terminaciones que y na y decirle que na, llamarle que na, contarle que na. Es como decir por favor, ¿verdad? Usamos mucho la terminación pa o picó, que es la pregunta en guaraní. Acá entre los jóvenes comúnmente la expresión ni siquiera pronunciamos bien vos con la S final. Acá queda en vo y le agregamos pa. Vopa, vopa le dijiste, vopa le llevaste, vopa le contaste. Hay un sufijo que indica una aseveración de que algo efectivamente ocurrió. Entonces se usa el nicó. Y mezclado con el castellano van a escuchar que acá dice la gente, yo Nico no sabía luego. Yo no sabía, yo Nico. Y el Nico es una cuestión cierta. En cambio, decir daye es el dicen que. Yo no estoy seguro, me contaron, me dijeron. Cuando quiero decir me contaron o me dijeron y no estoy seguro, uso un daye.
Vos ayer le llevaste el regalo. Dicen que vos le llevaste el regalo. Yo no vi, pero me contaron nomás por allí. Puede ser que haya llevado o no, ¿verdad? Bueno, entonces al hacerle este comentario, lo que quiero dejar constancia es que ambas lenguas coexisten. No hay una región donde ir a hablar guaraní, otra donde castellano. Acá la cosa corre de norte a sur, este a oeste. Sí, efectivamente también se dio el tema de la prevalencia del castellano, ¿verdad? Por mucho tiempo hablar guaraní era de indios, de campesinos. En guaraní se dice yuruki a, boca sucia, yuru boca que a sucia. Le decía al que hablaba guaraní, va a ver de yuruki a, ¿verdad? Decirle campesino, decirle indio, ¿verdad? Y obviamente la prohibición, acá la gente en algún momento sufrió las consecuencias del castigo físico, no fue solamente un castigo verbal. Imagínense ustedes tener que arrodillarse por hablar guaraní. Y la gente acá se arrodilló por hablar guaraní. Y no fue simplemente arrodillarse sobre la tierra así lisa, sino que poniéndole, por ejemplo, sal gruesa, o poniéndole, por ejemplo, la tapita esa de lata de las gaseosas, sobre eso arrodillarse, o sobre el maíz duro, molido, sobre eso. Y obviamente el que pasaba por ese castigo, ya después ni castellano hablaba, ¿verdad? Entonces, una prohibición tenaz, terrible. Sin embargo, el guaraní nunca murió y sobre todas las cosas hoy está presente. Hoy habla el presidente de la República, el que quiere ser presidente tiene que hablar, si no habla es una persona cateo, etc. Hay varios parlamentarios que hablan, hay mucha gente que lo habla bien. Tenemos ministros en el ámbito del Poder Judicial que son guaraní hablantes. En las instituciones públicas es común hablar guaraní. Obviamente hay personas que no entienden o que no hablan, pero es casi imposible vivir en Paraguay sin el guaraní. El guaraní es un factor esencial en la historia del paraguayo, y decir Paraguay y no decir guaraní es como negar una parte de lo que somos nosotros los que vivimos acá. Muy bien, doctor, muchas gracias, le agradecemos por su participación. Verdaderamente nos ha ilustrado bastante de la situación del guaraní con relación a nuestro país y con nuestras lenguas originarias. Muchísimas gracias, doctor Galeano, le agradecemos, y bueno, pasamos a la próxima exposición. Por favor.